Muy buenas a todos, soy Martín Ramírez y esto es Cultura y Civilización Occidental. El día de hoy vamos a hablar acerca de Grecia, Roma y la Edad Medieval. Vamos allá. La antigua Grecia. La antigua Grecia se extiende entre los años 1200 a.C. y el año 146 a.C. Se ubicó en Europa, principalmente entre el mar Mediterráneo y el mar Egeo, donde se llevaron a cabo ciudades conocidas como las polis. Entre las más conocidas se encuentra Esparta y Atenas. Estas dos se caracterizaban por ser algo bélicas entre ellas dos y también por ser independientes totalmente. Jerárquicamente se dividían entre los ciudadanos y los no ciudadanos. Los ciudadanos, por su parte, eran hombres nacidos en esas tierras. Los no ciudadanos eran mujeres, extranjeros y esclavos. Los ciudadanos, por su parte, se dedicaban a debatir y a discutir sobre política, y es precisamente aquí donde nace la democracia. También los griegos destacan por ser una civilización sumamente inteligente. De aquí salen filósofos súper importantes como lo son Sócrates, Platón o Aristóteles, y que son exponentes hasta el día de hoy en la filosofía. También a los griegos les gustaba muchísimo el teatro y los deportes, y es precisamente aquí también donde nacen los Juegos Olímpicos, en Atenas. Y por último, a la cultura griega les encantaban los dioses. Ellos tenían una religión politeísta, es decir, que creían en muchísimos dioses, y a todos se les atribuía un mito para la creación origen de algo. Roma. El origen romano es algo bastante curioso, puesto que se dice que sus dos fundadores, Rómulo y Remo, fueron criados desde recién nacidos por una loba, lo cual no deja de ser una leyenda. Su verdadero origen se remonta hacia hace algunos 2800 años aproximadamente, con la unión de muchas pequeñas islas de Italia. Su organización política comenzó siendo simplemente una monarquía. Posteriormente se convirtió en una república, lo cual iba a durar aproximadamente 2 siglos. Y después, hace algunos ya 2800 años, se vino a conformar el Imperio Romano. El Imperio Romano, que tuvo su primer emperador llamado César Augusto, se hizo cargo de la gran parte de Europa, es decir, casi todos los países. Era algo tremendamente grande. La sociedad romana se dividía jerárquicamente entre los nobles, el pueblo y también los esclavos. También para ellos era de suma importancia el tema de las guerras. Por ser un imperio, obviamente siempre iban a estar siendo atacados, por lo cual ellos tenían un tremendo ejército de legionarios. Legionarios es el nombre que reciben los hombres que tenían para mandar a la guerra. También ellos desarrollaron mucho la arquitectura. Ellos tenían una organización importante en cuanto a sus ciudades. También fundaron escuelas, hicieron puentes, crearon acueductos, crearon carreteras y también, sobre todo, lo más importante, además de teatros, es el Coliseo Romano. Finalmente, el Imperio Romano cae el siglo V por culpa de la invasión germana en su territorio. Finalmente hemos llegado a la Edad Media. La Edad Media comienza en el año 476 con la caída del Imperio Romano y termina en el año 1492 con el descubrimiento del nuevo continente, es decir, América. El territorio comprendido por el Imperio Romano hasta entonces se dividió, dando origen a muchos países distintos, cada uno bajo el mando de algún rey, es decir, bajo monarquía. La monarquía funcionaba con el poder absoluto para el rey, es decir, absolutismo, y vivía de una forma de organización llamada feudalismo. Jerárquicamente estaban organizados en una forma que hoy día podríamos representar como una pirámide. En primer lugar se encuentra el rey, a la cabeza. El rey era una figura intocable. Obviamente él tenía el poder absoluto de lo que él quisiera hacer, tenía la facultad para hacer cualquier cosa. Un punto más abajo se encuentra la nobleza, compuesta por los duques, por los condes y gente de mucho poder, también los señores feudales. Un escalón más abajo podemos encontrar a los vasallos. ¿Quiénes eran los vasallos? Los vasallos eran trabajadores de los señores feudales, eran personas libres
que recibían protección de estos mismos cuando habían ataques se podían esconder dentro de su castillo. Y un peldaño más abajo encontramos a los esclavos. Los esclavos eran personas que no tenían libertad y ellos tenían que hacer trabajos más pesados y eran mandados a la guerra por obligación. El cristianismo era la religión dominante en Europa, por ende tenía mucho poder. Es más, el Papa era una figura tan poderosa como un rey, tenía el poder absoluto, era una persona intocable, incluso tenía la facultad de declarar guerras. Y esto fue en la misma Edad Media, cuando todos los países europeos se embarcaron en expediciones llamadas las Cruzadas para recuperar Tierra Santa, es decir, Jerusalén, que estaba siendo en ese momento controlada por los musulmanes. Los musulmanes eran el otro polo de la religión, ellos creían en el Islam. Se desarrolló una sabiduría muy importante, muchos descubrimientos y se buscó conservar los pensamientos de la antigüedad. También, gracias a esto, se da origen a las primeras universidades a nivel mundial. Y todo esto incluso, pese a haber sufrido muchas guerras y pese a incluso haber sufrido la peor o una de las peores pandemias a nivel mundial y de toda la historia, que es la peste bubónica, también conocida como la peste negra. Y eso es todo por hoy, espero que les haya gustado, que les haya servido, que eso es lo más importante. Adiós.